Hola a todos, soy el Selu y os voy a enseñar a instalar esta impresora HP LaserJet 110 en Windows 10. He estado mirando los tutoriales por internet, pero no me han gustado mucho y al final he encontrado una solución que es más fácil, así que por eso hago este vídeo. Bueno, vamos a empezar. Primero voy al panel de control, luego a dispositivo e impresora. Yo ya la tengo instalada y pues como veis aquí ya la tengo instalada, así que bueno, voy a desinstalarla para que veáis el proceso. Vale, cuando conectamos la impresora nos aparece esto de aquí abajo. Y para instalarla tenemos que ir a agregar una impresora. Luego le damos a la impresora que quiero instalar, no está en la lista. Después a agregar una impresora de red o configuración manual. Y luego usar un puerto existente, escogemos el USB 001. Y luego ya pues siguiente y ya tenemos que pulsar en usar disco. Y luego en examinar. Y entonces cuando tenemos que irnos a la página oficial de HP, que os lo voy a dejar en la descripción con el modelo de la HP para que solo tengáis que poner que vuestro sistema operativo y descargar los drivers. ¿Qué pasa? Que no está el Windows 10 64 bits, que es el que yo tengo. Entonces me he descargado los de Windows Vista 64 bits. Y digo, bueno, a lo mejor funciona. Y ha funcionado, así que nos lo descargamos. Yo como tengo el de 64, pues me descargo el de 64. Si tenéis de 32 bits, pues descargaros el que sea, el vuestro, ya está. Cuando ya lo hemos descargado y lo hemos descomprimido, luego ya nos vamos, volvemos a donde estábamos, que era en examinar, y luego ya seleccionamos el sitio donde lo tengamos y nos sale un único archivo, así que lo pinchamos y nos sale una lista con 3 impresoras y seleccionamos la nuestra, que es la impresora 110 HP LaserJet, sí, bueno, esa. Y luego ya siguiente y luego ya esta pantalla que me sale a mí es porque ya la tenía instalada y yo supongo que a vosotros no os saldrá, ya no me acuerdo, pero bueno. Luego aparece esto que es para imprimir una página de prueba, que para ver si la impresora pues se ha instalado correctamente y os sale ahí en la prueba. Y bueno, y ya está, y esto es todo, esto ya es muy fácil todo. Así que bueno, si os ha servido dejadme un like o lo que queráis. Y si tenéis alguna duda ponedme un comentario y ya está. Venga, hasta luego. Venga.